Un multimillonario obliga a su hijo a casarse con una despreciable mendiga. En la medianoche, el secreto estalla como una bomba. La verdad sale a la luz y todo se pone patas arriba. No creerás lo que se esconde detrás de esta historia. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos ves. Continuamos. El sol de la tarde pintaba de oro los reflejos en los cristales espejados del imponente edificio sede de las empresas Kowalski. En el piso 50, Theodor Kowalski observaba la ciudad de Varsovia a través de las ventanas de su sala presidencial, con las manos entrelazadas detrás de la espalda y el rostro lleno de preocupaciones. A sus 65 años, el multimillonario había construido uno de los mayores imperios empresariales de Polonia, pero una sombra pesada pendía sobre su legado. El teléfono sobre su escritorio sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Su hijo acaba de llegar, señor Kowalski», anunció su secretaria. «Que entre», respondió secamente, sin apartar la mirada del paisaje urbano. La puerta se abrió y entró Rafał Kowalski, de 28 años, ajustándose descuidadamente la corbata. Incluso en horas de trabajo, su aspecto delataba que venía directo de otra fiesta nocturna. Su perfume no lograba enmascarar por completo el olor a alcohol. «¿Me llamaste, papá?», preguntó, intentando mantener una pose profesional, mientras se lanzaba a uno de los sillones de cuero. Theodor se giró lentamente. Sus ojos penetrantes estudiaban a su hijo con una mezcla de decepción y determinación. «Tus fotos en las portadas de los tabloides otra vez». Su voz era controlada, pero cargada de un peso que hizo que Rafał se enderezara en la silla, esta vez peleando en un club con el novio de una modelo. «Papá, fue un malentendido. Los medios siempre lo distorsionan todo. Silencio». Theodor golpeó la mesa con la mano, haciendo que su hijo se estremeciera. «Llevas 3 años siendo vicepresidente de la empresa. 3 años desperdiciados en fiestas, escándalos y relaciones vacías. ¿Tienes idea de lo que está en juego aquí?». Rafał pasó la mano por su cabello oscuro, despeinándolo aún más. «Lo sé, papá. La empresa crece. Los números son buenos. No se trata de números», interrumpió Theodor, su voz retumbando por toda la habitación. «Se trata del legado, de la responsabilidad. Tu madre». Hizo una pausa, controlando sus emociones. «Tu madre soñaba que asumieras la presidencia con honor». Un pesado silencio cayó entre ellos. Rafał bajó la mirada. Era lo único que aún le afectaba, el recuerdo de su madre. «Se acabaron las oportunidades, Rafał». Theodor se acercó a su sillón presidencial y se sentó. Su postura emanaba autoridad. «Tengo una decisión que anunciar y es irrevocable». El joven heredero levantó la vista. Un escalofrío le recorrió la espalda al oír el tono de su padre. «Tienes 30 días para casarte». Rafał abrió los ojos desmesuradamente. Una risa nerviosa escapó de sus labios. «¿Qué? Me has oído bien. En 30 días estarás casado con la mujer que yo elija, o perderás todo. La vicepresidencia, tus acciones, la herencia, todo. Esto es una locura». Rafał se levantó bruscamente. «No puedes hacer esto». «Puedo y lo haré». Theodor abrió la carpeta sobre el escritorio. «El contrato ya está listo. Tienes 2 opciones. Aceptar mis condiciones o salir de esta habitación con nada más que lo que puedas llevar en tus bolsillos. ¿Matrimonio arreglado? ¿En el siglo XXI?» Rafał pasó la mano por su rostro, aturdido. ¿Y quién sería esa prometida? Una sonrisa misteriosa apareció en los labios de Theodor. «Ya tengo a alguien en mente. Alguien que te enseñará el valor del trabajo duro y la humildad». «Es absurdo. No estoy de acuerdo. Tienes hasta mañana para darme tu respuesta». Theodor volvió su atención a los documentos sobre el escritorio, un gesto claro de que la conversación había terminado. «Piensa bien, hijo. Piensa en todo lo que está en juego». Rafał permaneció inmóvil por unos segundos. Su mente era un caos giratorio de pensamientos. Finalmente se dio la vuelta con tensión y salió de la habitación, cerrando la puerta con tal fuerza que las ventanas vibraron. Quedando solo, Theodor permitió que sus hombros se relajaran. Sacó del cajón un marco con una foto donde una mujer sonriente abrazaba a un adolescente Rafał. «Perdóname, Elena», susurró, deslizando sus dedos sobre la imagen. «Pero es la única manera de salvar a nuestro hijo». Guardó la foto, tomó el teléfono y marcó un número. «Necesito que encuentren a alguien para mí», dijo cuando alguien contestó. «Una joven que trabaja en la floristería Primavera en Bielany». «No, aún no sé su apellido. Pero es justo a quien necesitamos». El aroma de rosas recién traídas llenaba el pequeño espacio de la floristería Primavera. Clara Nowak, de 25 años, colocaba cuidadosamente ramos en el escaparate, mientras el sol de la mañana atravesaba los cristales polvorientos, creando un juego de luces entre las flores. Sus dedos hábiles se movían delicadamente entre los pétalos, arreglando cada flor con la ternura de quien entiende su lenguaje silencioso. «Clara, cariño, ya deberías ir a descansar». La señora Zofia, dueña de la floristería, apareció detrás con una regadera. La anciana de cabello canoso miró con preocupación a la joven, a quien consideraba casi como una hija. «Has estado aquí desde las 5 de la mañana». «Todo está bien, señora Zofia». Clara sonrió, apartando un mechón de cabello castaño que insistía en caer sobre sus ojos. «Sabes que no puedo dormir mucho de todos modos». La verdad que Clara no decía era que el refugio donde dormía no era el lugar más cómodo del mundo. Después de perderlo todo, era el único lugar que podía llamar hogar, compartiendo espacio con otras personas, en una situación similar. Pero guardaba esa información para sí misma, no por vergüenza, sino para no preocupar aún más a la mujer bondadosa que le había dado una oportunidad de trabajo. «Eres muy terca, chica». La señora Zofia negó con la cabeza.
Al menos quédate a tomar un café. Traje ese pastel de maíz que tanto te gusta. Clara estaba a punto de responder cuando sonó el timbre de la puerta. Entró una mujer elegante. Su impecable traje y porte delataban que no era una clienta común del barrio. Buenos días, saludó la mujer. Sus ojos recorrieron el interior hasta detenerse en Clara. ¿Es usted Clara Nowak? Sí, soy yo. Clara se enderezó. Intrigada. ¿Puedo ayudarla? Me llamo Regina Kowalska. Soy asistente del señor Teodor Kowalski. Sacó una tarjeta de presentación elegante. Le gustaría reunirse con usted. Hoy, si es posible. Clara tomó la tarjeta con vacilación. Su corazón se aceleró al reconocer el apellido. Kowalski era prácticamente sinónimo de poder en Varsovia. ¿Qué podría querer alguien como él de una simple florista? Debe ser un error, respondió Clara, devolviendo la tarjeta. No conozco al señor Kowalski. Regina sonrió, una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. No es un error. El señor Kowalski la ha estado observando, aquí varias veces. Está especialmente impresionado por su dedicación y hizo una pausa pensada. Su historia. Clara sintió un escalofrío en la espalda. ¿Cómo podía saber él sobre su historia? ¿Y si no quiere ir? Preguntó, cruzando los brazos en actitud defensiva. Sería una lástima. Regina sacó un sobre de su chaqueta. El señor Kowalski está dispuesto a hacer una generosa donación al Refugio San Francisco, pero por supuesto depende de su conversación. Clara sintió que la sangre se le helaba. El Refugio San Francisco era el lugar donde vivía y sabía que ese lugar tenía problemas financieros, arriesgándose a cerrar. ¿De qué conversación se trata? Su voz fue más baja de lo que pretendía. Solo una propuesta de negocios. Regina miró su caro reloj. El coche la estará esperando a las 14:10. Por favor, vístase adecuadamente. Sus ojos recorrieron el delantal floreado de Clara con una expresión crítica. Antes de que Clara pudiera responder, Regina ya se había dado la vuelta y salido de la floristería, el sonido de sus tacones resonando sobre el viejo empedrado de Bielani. Dios mío, la señora Sofía, que había observado todo en silencio, se acercó a Clara. ¿Qué puede querer de ti, Teodor Kowalski, chica? Clara negó con la cabeza. Sus pensamientos estaban en caos. No lo sé, señora Sofía, pero algo me dice que no es solo por las flores. La anciana tomó las manos de Clara entre las suyas. No tienes que ir si no quieres. Siempre nos las arreglaremos. Clara miró el sobre que Regina le había dejado. Probablemente dentro estaba la salvación para el único lugar que la había acogido cuando más lo necesitaba. Sus manos temblaban ligeramente al tomar el sobre. Tengo que ir, señora Sofía, al menos para saber de qué se trata. La anciana suspiró, preocupada. Entonces te ayudaré a vestirte. Todavía tengo ese vestido azul que mi hija dejó aquí. Debería quedarte bien. Mientras Clara seguía a la señora Sofía hacia la parte trasera de la tienda, no podía deshacerse de la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar dramáticamente. ¿Qué podría querer uno de los hombres más poderosos del país de ella? La respuesta a esa pregunta la aterrorizaba más que su situación actual. En el espejo polvoriento del pequeño baño de la floristería, Clara se miraba a sí misma. Sus ojos verdes, heredados de su madre, eran una mezcla de miedo y determinación. No importaba lo que quisiera Teodor Kowalski, no permitiría que la intimidara. Ya había perdido todo una vez y sobrevivido. Además, ¿qué más podría quitarle? El vestido azul de la señora Sofía le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho a medida para ella. De pie frente al imponente edificio de las empresas Kowalski, respiró hondo, tratando de controlar los nervios que aceleraban su corazón, esperando a que reuniera el valor para entrar. Por aquí, señor Nowak. Regina apareció en el vestíbulo. Sus tacones resonaban eco en el suelo de mármol. Clara la siguió hasta el ascensor ejecutivo, sintiéndose fuera de lugar entre los empleados elegantemente vestidos, que la observaban con curiosidad. El ascensor subió silenciosamente hasta el 50º piso. Las puertas se abrieron a un pasillo decorado con obras de arte, que probablemente costaban más de lo que Clara ganaría en varias vidas. Regina la condujo hasta unas puertas dobles de noble madera. Señor Kowalski, el señor Nowak ya está aquí, anunció Regina, tocando ligeramente. Que entre, respondió una voz profunda desde el otro lado. Clara entró en el despacho presidencial, impresionada por la vista panorámica de Varsovia. Teodor Kowalski estaba de pie junto a la ventana, exactamente como el día anterior durante la conversación con su hijo. Se giró para mirarla, sus ojos experimentados la examinaban con interés. Por favor, siéntese, indicó uno de los sillones. ¿Le gustaría beber algo? No, gracias, respondió Clara, manteniendo una postura erguida a pesar de los nervios. Señor Kowalski, ¿por qué estoy aquí? Una ligera sonrisa apareció en los labios del empresario. Directo al grano. Me gusta eso. Se sentó en su sillón presidencial. La he estado observando durante varias semanas, señor Nowak. Su dedicación en el trabajo, su resistencia a las adversidades son cualidades dignas de admiración. ¿Me ha estado siguiendo? No fue una pregunta. Por supuesto, sé del refugio, de cómo ayuda a otros residentes a encontrar trabajo, de sus clases nocturnas de administración en la escuela comunitaria. Hizo una pausa. También sé de su padre. Clara sintió como si todo el aire fuera absorbido de la habitación. ¿Qué quiere usted? Tengo una propuesta para usted. Teodor se inclinó hacia adelante. Una propuesta que puede cambiar su vida y la vida de muchas personas a las que quiere ayudar. ¿Qué propuesta? Matrimonio. Clara parpadeó varias veces, segura de haber oído mal. ¿Perdón? ¿Quiero que se case con mi hijo, Rafał Kowalski? Una risa nerviosa escapó de los labios de Clara. ¿Es una broma? Nunca he estado más serio. Teodor se levantó acercándose a la mesa donde se sirvió agua. Mi hijo necesita una esposa que le enseñe el valor del trabajo duro y la humildad. Alguien que no esté interesada solo en su fortuna, porque ella misma construirá la suya. ¿Su propia fortuna? A cambio del matrimonio recibirá 5 millones de zlotys. Pronunció la cifra como si hablara del clima. Además, garantizaré una generosa donación para el Refugio San Francisco y una beca para cualquier universidad en Polonia. Clara se levantó, sus piernas temblaban. ¿Me está comprando? Le ofrezco una oportunidad. ¿Para la gente del refugio para mi hijo? ¿Y si rechazo? Teodor encogió los hombros. Entonces encontraré a otra.
Pero el refugio seguirá teniendo problemas financieros, y usted seguirá durmiendo en un catre compartido, soñando con una educación que no puede permitirse. Clara sintió que la sangre le hervía. No tiene derecho. Tengo todos los derechos, la interrumpió suavemente. Tengo el poder para cambiar vidas, señor Nonowak. La pregunta es si usted tiene el valor de permitirme cambiar la suya. Clara se acercó a la ventana, mirando la ciudad abajo. Pensó en la señora María, una anciana con la que compartía habitación en el refugio, soñando con un techo propio. Pensó en Hanek, un joven de 19 años que necesitaba una operación que el sistema de salud pública tardaría años en otorgar. Su hijo comenzó todavía de espaldas. Él lo sabe, lo sabrá esta noche. Y antes de que pregunte, sí, él aceptará. La alternativa es perder todo. Clara se giró para mirar a Theodore. ¿Está chantajeando a su propio hijo? Lo estoy salvando de sí mismo. Theodore volvió a sentarse. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Clara cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, en su mirada había una nueva determinación. Dijo que me ha estado observando, así que debe saber que no soy el tipo de persona que se manipula fácilmente. Por eso la elegí. Si acepta, será bajo mis condiciones. Quiero que todo esté documentado. La donación para el refugio, la beca, Todo. Y quiero poder disponer del dinero como yo decida. Theodore sonrió, satisfecho. como dije, cualidades dignas de admiración. Sacó un sobre del cajón. Aquí está el contrato con todas sus demandas incluidas. Realmente he hecho la tarea, señor Nonowak. Clara tomó el sobre con mano firme. ¿Cuándo? La boda será en 30 días. Regina se encargará de todos los preparativos. Le ofreció una pluma dorada. Entonces, ¿tenemos un acuerdo? Clara miró la pluma, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Matrimonio arreglado con un hombre que ni siquiera conoce, organizado por un multimillonario manipulador. Era una locura, pero también su oportunidad para cambiar la vida de las personas que necesitaban ayuda. Su mano no tembló al tomar la pluma. Rafał estaba en su apartamento en el último piso cuando recibió el mensaje de su padre, convocándolo a cenar en su residencia en Mokotów. Después de la pelea del día anterior, había pasado la noche sin dormir, sopesando sus opciones. La idea del matrimonio arreglado era absurda, pero la perspectiva de perder todo lo que conocía era aún peor. ¿Estás bromeando? Explotó, derramando una copa de vino sobre el mantel blanco. ¿Una florista? ¿Una residente del refugio? Theodore permaneció impasible ante la explosión de su hijo. Se llama Clara Nowak y en 30 días será tu esposa. Es ridículo. ¿Qué dirán las personas? ¿Kowalski se casa con una mujer trabajadora y honesta? Terminó Theodore, su tono afilado, con alguien que construyó su carácter a través de dificultades en lugar de desperdiciar la vida en fiestas. Rafał pasó la mano por su rostro, irritado. Papá, sé razonable. Debe haber otra solución. La solución ya está tomada. Clara firmó el contrato esta tarde. Theodore bebió un sorbo de vino. Por cierto, vendrá aquí en unos minutos para conocerte oficialmente. ¿Qué? Rafał se levantó de un salto. ¿Ella viene aquí? ¿Ahora? Como en respuesta a su pregunta, Regina entró en el comedor. Señor Kowalski, la señorita Nowak ha llegado. Rafał sintió que su corazón se aceleraba cuando Clara entró en la habitación. Todavía llevaba ese vestido azul, pero había algo en su porte que llamaba la atención. Sus ojos verdes lo miraban con una mezcla de desafío y resignación. Señor Rafał Kowalski, saludó formalmente. Rafał la observó sorprendido. Esperaba a alguien deslumbrado por la situación, tal vez incluso un poco asustada, pero la joven frente a él emanaba una dignidad que lo sorprendió. La señorita Nowak respondió secamente, sentándose de nuevo. Por favor, Clara, acompáñenos. Theodore señaló una silla. Regina sirvió la cena a petición. Un pesado silencio cayó mientras se servían los platos. Clara mantenía la mirada baja, concentrada en su postura en la mesa, claramente consciente de cómo usar los cubiertos, lo que sorprendió a Rafał, quien rompió el silencio con ironía. ¿Cómo es trabajar con flores? Tentador, respondió con sencillez. ¿Y cómo es no trabajar en absoluto? Rafał se atragantó con el vino, mientras Theodore ocultaba una sonrisa tras la servilleta. Perdón, continuó Clara, su tono amable, en contraste con sus palabras. No quería ser grosera, solo pensé que deberíamos ser sinceros entre nosotros. Ya que somos sinceros, Rafał se inclinó hacia adelante. ¿Por qué aceptaste? ¿El dinero es tan tentador? Rafał, lo reprendió Theodore. No, señor Kowalski, todo está bien. Clara dejó los cubiertos con delicadeza. Sí, el dinero es parte de la motivación, pero no por las razones que usted imagina. Cada centavo que reciba será invertido en personas que necesitan ayuda, algo que probablemente no pueda entender, ya que nunca ha tenido que preocuparse por nada. Rafał sintió que su rostro ardía. No me conoces. Ni tú a mí, respondió ella. Pero en 30 días seremos marido y mujer, así que sugiero que empecemos a cambiar eso. Theodore observaba esa interacción con interés. Clara resultaba ser exactamente lo que esperaba. Alguien que podía enfrentarse a su hijo en igualdad de condiciones. ¿Y tú esperas que crea que no hay un segundo propósito aquí? Continuó Rafał. ¿Todo por un bien mayor? Clara suspiró, dejando la servilleta sobre la mesa. Lo que yo espero, señor Kowalski, es vivir este acuerdo con dignidad. Puede que no lo crea, pero en el mundo hay personas que se preocupan por algo más que por sí mismas. Qué noble de tu parte, bromeó él. Basta, intervino Theodore. Rafael, ya tomaste una decisión al venir hoy aquí. La boda se llevará a cabo y te sugiero que empieces a comportarte como el adulto que deberías ser. Clara se levantó con calma. Si me permiten, creo que hoy hemos tenido suficientes emociones. Señor Kowalski, Rafael, asintió levemente con la cabeza. Buenas noches. Antes de que alguien pudiera responder, salió de la habitación con la misma dignidad con la que entró. Rafael la observó mientras se alejaba. Un extraño sentimiento en el pecho. Había en ella algo que lo intrigaba, aunque no quería admitirlo. Ella es perfecta, ¿verdad? Comentó Theodore con un destello de satisfacción en sus ojos.
Es irritante, respondió Rafael, pero sin convicción. Es exactamente lo que necesitas. Theodore se levantó. Y si eres al menos la mitad del hombre que tu madre creía que serías, ¿entiendes? Después será demasiado tarde. Solo en el comedor, Rafael se sirvió más vino. Su mente repasaba cada instante de ese encuentro. La forma en que ella se enfrentó a él, sin miedo ni sumisión, era diferente a todo lo que estaba acostumbrado. En su mundo de aduladores y personas interesadas, Clara Novak era un enigma inquietante, y solo tenía 30 días para descifrarla. Clara observaba atónita cómo Regina coordinaba un pequeño ejército de personas que irrumpían en su vida. En apenas una semana desde la firma del contrato, su rutina había sido completamente trastocada. La sencillez del refugio y la floristería parecía cada vez más lejana, mientras la arrastraban de una reunión a otra. Hoy tenemos la prueba del vestido a las 10, almuerzo con la portavoz al mediodía, y por la tarde clases de etiqueta. Regina revisaba su agenda electrónica. Ah, y no olvides que mañana empiezas las clases de francés. Regina, interrumpió Clara masajeándose las sienes. ¿Es realmente necesario? Es solo una boda. La asistente la miró como si acabara de oír una blasfemia. ¿Solo una boda? Clara, vas a ser una Kowalska. Cada uno de tus movimientos será observado, cada palabra analizada. Los medios ya están enloquecidos por el anuncio del compromiso. Clara tomó uno de los periódicos esparcidos sobre la mesa. Su rostro adornaba la portada junto a Rafael, una foto tomada en la conferencia de prensa 2 días antes. La misteriosa prometida de los Kowalski, decía el titular. Y hablando de medios, continuó Regina, tenemos que resolver el tema del refugio. No queda bien para la familia. No me mudaré antes de la boda, interrumpió Clara con tono firme. Eso era parte del acuerdo, suspiró Regina. Está bien, pero al menos acepta el apartamento que el señor Kowalski ofrece para tus cosas. ¿Qué cosas, Regina? Todo lo que tengo cabe en una mochila. En ese momento se abrió la puerta de la oficina donde estaban, y entró Rafael, luciendo tan incómodo como Clara en toda esta situación. Perdón por la tardanza, murmuró, aflojándose la corbata. ¿Una reunión? Regina alzó una ceja. ¿En el club de jardín a las 9 de la mañana? Rafael se sonrojó ligeramente, mientras Clara rodaba los ojos. Algunos hábitos son difíciles de cambiar. Bueno, Regina volvió a mirar su agenda. Ya que están aquí, podemos hablar de la fiesta de compromiso. Será el próximo sábado. No, dijeron Clara y Rafael al unísono, sorprendidos el uno al otro. Regina parpadeó, confundida. ¿Cómo que no? No quiero fiesta, explicó Clara. Yo tampoco, añadió Rafael. No es suficiente con el circo que será la boda. Fue lo primero en lo que estuvieron de acuerdo, y ninguno de los dos pasó por alto ese momento. Pero es tradición, protestó Regina. Todos los Kowalski. Regina, la interrumpió Rafael, con voz sorprendentemente seria. Creo que ya tenemos suficientes tradiciones que manejar ahora mismo. Clara lo observó con curiosidad. Era la primera vez que lo veía resistirse a las convenciones sociales que tanto valoraba. Está bien. Regina cedió claramente descontenta, pero al menos deben aparecer juntos en algunos eventos antes de la boda. Crear una narrativa para los medios, ¿entienden? ¿O tal vez un café? Propuso Clara de repente. Rafael la miró sorprendido. ¿Qué? ¿Ahora un café? Repitió ella. Sin asistentes, sin medios, sin agenda. Solo un café. Regina abrió la boca para protestar, pero Rafael fue más rápido. ¿Por qué no? Se encogió de hombros. Una media sonrisa apareció en sus labios. Conozco un lugar discreto cerca de aquí. 20 minutos después, estaban sentados en una pequeña y acogedora cafetería, lejos de las miradas curiosas de los medios. Clara sostenía su café con leche, observando cómo Rafael mezclaba impaciente su espresso. Entonces, rompió el silencio. ¿Cómo llevas todo esto? Él rió sin humor. Aparte de que mi padre me chantajea para casarse con una extraña, estoy genial. Oye, esa extraña está justo frente a ti, respondió ella, pero su tono era más bromista que molesto. Rafael la miró por un momento. ¿Por qué realmente aceptaste esto, Clara? Ella reflexionó sobre la pregunta por un instante, apreciando que por primera vez usara su nombre. ¿Sabes lo que significa no tener elección? No hablo de elegir entre heredar millones o no. Hablo de elegir entre un techo sobre tu cabeza o dormir en la calle, entre comer o pasar hambre. Rafael apartó la mirada incómodo. ¿Cuándo tu padre me hizo esas propuestas? Ella continuó. No solo para cambiar mi vida, sino para ayudar a otras personas. El dinero que me da para ti puede ser poco, pero para alguien que no, no tiene nada. ¿Y no tienes miedo? Preguntó suavemente. ¿De cómo te tratarán? ¿Qué dirán? Clara sonrió. Rafael vivo en un refugio. ¿Crees que no sé lo que es ser juzgada? La diferencia es que ahora me juzgarán con ropa cara. Por primera vez desde que se conocieron, Rafael rió, de verdad. Y Clara notó que tenía una sonrisa hermosa cuando no era arrogante. Y tú eres diferente. Comentó más para sí mismo que para ella. ¿Diferente en qué sentido? Aún no lo sé, admitió. Pero creo que lo descubriré. Clara sintió que algo había cambiado en el aire entre ellos. No era amor, ni siquiera amistad todavía. Pero era el comienzo. Un pequeño momento de mutuo entendimiento en el caos en que sus vidas se habían convertido. ¿Otro café? Propuso ella. ¿Por qué no? Respondió él, y esta vez su sonrisa llegó hasta sus ojos. Mientras Regina probablemente estaba perdiendo la cabeza tratando de localizarlos, Clara y Rafael permanecieron en la cafetería, descubriendo que tal vez, solo tal vez, ese matrimonio arreglado no era la condena que ambos se habían imaginado.
A veces las mejores historias comienzan en los lugares más inesperados, y una taza de café puede ser el primer capítulo. La pequeña habitación en el refugio de San Francisco estaba en silencio, mientras Clara empacaba sus humildes pertenencias. En 2 semanas, su vida se había convertido en una serie de eventos surrealistas, pero ese lugar seguía siendo su refugio. Sentada en su cama, abrió una vieja caja de cartón donde guardaba sus recuerdos. «Todavía no puedo creer que te vayas», dijo la señora María, su compañera de cuarto, observándola desde la cama contigua. Casada con un Kowalski, suena como algo de una telenovela. Clara sonrió tristemente, sus dedos rozando una vieja foto. En ella, un hombre de rostro amable abrazaba a una niña con trenzas. Ambos sonreían frente a una pequeña tienda de materiales de construcción. «Materiales de construcción, nueva tienda», decía el cartel. «Mi papá siempre decía que yo sería su socia», susurró Clara, más para sí misma que para la señora María. Tenía tantos sueños. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. Era Joana, una de las coordinadoras del refugio. Clara, hay un hombre aquí que pregunta por ti, dice que es importante. En el vestíbulo principal del refugio, Clara encontró a un hombre mayor con cabello canoso, que de inmediato le pareció familiar. «Señor Nonowak», se levantó extendiendo la mano. Me llamo Adam Nowicki. «Yo conocí a tu padre». Clara sintió que su corazón se saltaba un latido. ¿Trabajó con él? No exactamente. Adam parecía nervioso. «Fui asesor financiero en la empresa constructora Prospera, cuando todo sucedió». Prospera Constructora. Clara sintió que sus manos temblaban al escuchar ese nombre, la empresa que arruinó el negocio de su padre. ¿Por qué está aquí, señor Nowicki? Bajó la voz. Porque vi tu apellido en los periódicos junto al de Theodor Kowalski y tuve que advertirte. Hay cosas que debes saber sobre lo que realmente pasó con la tienda de tu padre. ¿De qué habla? Adam parecía nervioso. No aquí, pero por favor, le entregó un sobre marrón. Son documentos de aquella época. Pruebas de que la quiebra de tu padre no fue natural. Clara tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Qué quiere decir? Prospera Constructora era solo una fachada, señor Nowak. El verdadero dueño, el que lo planeó todo, era... El teléfono de Clara sonó, interrumpiendo la conversación. Era Regina. «Clara, ¿dónde estás? Tenemos la última prueba del vestido en 30 minutos. Ya voy», respondió automáticamente, sus ojos aún fijos en Adam. «Tengo que irme», dijo él levantándose, «pero lee los documentos. Y Clara, ten cuidado. Algunas personas harán cualquier cosa para que sus secretos queden enterrados». Antes de que pudiera responder, Adam ya se había ido, dejándola con más preguntas que respuestas. En el coche, camino al taller de costura, Clara no podía dejar de pensar en esa conversación. Su padre perdió todo de un día para otro, entre deudas incomprensibles y documentos confusos. Nunca se recuperó de ese golpe. «Clara, Clara», la voz de Regina la devolvió al presente. Ya estaban en el taller. En el probador, mientras la costurera contaba los últimos detalles del vestido de novia, Clara tuvo una sorpresa. Rafael estaba allí, rompiendo todas las tradiciones. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sinceramente sorprendida. «Ni yo lo sé», admitió él, luciendo un poco perdido. «Creo que quería ver cómo te estás manejando». Desde el café de la semana anterior, algo había cambiado entre ellos. No era amor, pero sí una curiosidad mutua, un deseo de entenderse. «Pareces preocupada», notó él. Clara dudó. El sobre de Adam pesaba en su bolso como plomo. «Rafael», comenzó insegura. «¿Qué sabes de Prospera Constructora?». Frunció el ceño. «¿La que quebró hace unos años?». «Poco». ¿Por qué? Nada, solo curiosidad. Pero al mirarse en el espejo, vestida con el vestido de novia, Clara sabía que su vida pronto se complicaría aún más. Y el hombre frente a ella, que empezaba a mostrar un lado más humano cada día, estaba en el centro de todo eso. El sobre en su bolso guardaba secretos que podían cambiarlo todo. La pregunta era, cuando la verdad salga a la luz, ¿de qué lado estará? Y la noche ya era avanzada cuando Clara finalmente reunió el valor para abrir el sobre de Adam. Sentada en su cama en el refugio, desplegó frente a ella los documentos. «No puede ser verdad», susurró para sí, con los ojos muy abiertos ante la información revelada. Lo que vio fue rápido y sorprendente. Los documentos mostraban una compleja red de empresas fantasma, todas vinculadas a Prospera Constructora. Había registros de transferencias sospechosas, contratos manipulados y, lo más impactante, notas internas con el logo de las empresas Kowalski. Su teléfono vibró. Un mensaje de Rafael. «Aún no duermes». En los últimos días habían desarrollado el hábito de intercambiar mensajes nocturnos. Empezó con preguntas prácticas sobre la boda, pero poco a poco se convirtió en conversaciones más personales. «Sí, no puedo dormir», respondió ella. ¿Puedo pasar por ti para un café? Clara miró el reloj. 23:45. ¿Ahora? «¿Por qué no? Conozco una cafetería abierta toda la noche», dudó, mirando los documentos esparcidos frente a ella. Quizás era una oportunidad para sondear a Rafael sobre el pasado de su familia. «Bien, nos vemos en 20 minutos, en una cafetería casi vacía». Clara observaba cómo Rafael mezclaba impaciente su café. Parecía diferente de noche, más relajado, más auténtico. «Sabes», comenzó él, «nunca pensé que lo diría, pero empiezo a acostumbrarme a la idea de casarme contigo». Clara sintió que su estómago se apretaba. ¿Cómo reaccionaría si supiera la verdad? «Rafael», empezó con cuidado, «¿cómo era tu padre cuando eras niño?». Pareció sorprendido por la pregunta. «¿Por qué?». «Solo por curiosidad. Quiero conocer mejor a la familia a la que pronto me uniré». Rafael guardó silencio un momento. «Cambió mucho después de la muerte de mamá. Antes era más humano, creo. Luego solo quedó la empresa». «¿Y sabes cómo construyó el imperio Kowalski?». «¿Conoces las historias oficiales?». Se encogió de hombros. «Empezó pequeño, hizo buenas inversiones, creció orgánicamente». «¿Y las historias no oficiales?». Algo cambió en su mirada. «¿Por qué tantas preguntas, Clara?». Ella respiró hondo. «¿Tu padre siempre jugó limpio en los negocios?». «Nadie construye un imperio jugando completamente limpio», dijo con sorprendente sinceridad. «¿Pero por qué importa ahora?».
Clara sacó uno de los documentos de su bolso, el menos dañino, y lo deslizó por la mesa. Era un recorte de periódico que mostraba la apertura de la tienda de su padre. ¿Conoces este lugar? Rafael miró la foto. Materiales de construcción, nueva tienda. No, nunca oí hablar de eso. Era la tienda de mi padre, dijo en voz baja, y fue destruida por una serie de maniobras financieras realizadas por Prospera Constructora. Clara, yo. ¿Qué sabes de esa empresa, Rafael? La verdad, pasó la mano por su rostro, de repente luciendo cansado. Solo rumores de que se usaba para operaciones complicadas, pero eso fue antes de que me involucrara en los negocios familiares. ¿Y si te digo que tengo documentos que prueban que tu padre estuvo detrás de todo eso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael la miró con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Miedo? ¿Por eso te casas conmigo? Su voz era un susurro apenas audible. ¿Venganza? No. Clara extendió la mano, tocando instintivamente la suya. Cuando acepté no sabía nada de esto, lo supe solo hoy. Rafael no retiró su mano. ¿Y ahora qué sabes? ¿Ahora? Ahora no sé qué pensar ni qué hacer. Muéstrame, dijo él. ¿De repente? ¿Los documentos, todos? Quiero verlos yo mismo. Clara dudó. ¿Estás seguro? Clara apretó suavemente su mano. Dentro de 2 semanas seremos marido y mujer. Si realmente vamos a hacer esto, necesitamos la verdad, aunque duela. Algo en la forma en que lo dijo hizo que el corazón de Clara se acelerara. Era un Rafael diferente al arrogante playboy que conoció. Este era sensible, sincero. Está bien, acepté, pero no aquí. Terminaron en el apartamento de Rafael, sentados en el suelo de la amplia sala, con los documentos esparcidos entre ellos. Mientras las horas de la noche pasaban, juntos se sumergían en una historia de ambición, poder y consecuencias. Dios mío, susurró Rafael tras leer el último documento. ¿Cómo pude no saberlo? A veces elegimos no ver, respondió ella en voz baja. Lo miró, sus ojos brillaban con un nuevo entendimiento. Por eso eres tan fuerte, tenías que ser así. Rafael, ¿no? Interrumpió. Tengo que decirte algo. Desde que te conocí, cuestiono todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi padre, sobre mí mismo. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Es bueno o malo? Es aterrador, admitió, pero también liberador. El sol comenzaba a salir cuando se dieron cuenta de que habían pasado toda la noche hablando. Clara se levantó recogiendo los documentos. Tengo que irme. Regina seguro ya está sufriendo un infarto porque no estoy en el refugio. Clara la llamó cuando ya estaba en la puerta. ¿Qué haremos con todo esto? Se volvió para mirarlo. No lo sé, pero sea lo que sea, creo que tenemos que hacerlo juntos. Él asintió. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Juntos. Mientras el conductor la llevaba de regreso al refugio, Clara se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado esa noche. La verdad sobre el pasado había creado un puente inesperado entre ella y Rafael. Ahora ese matrimonio arreglado ya no parecía solo un contrato de negocios. Era una alianza entre 2 personas que descubrieron que quizás se necesitaban más de lo que imaginaban. El despacho de Theodor Kowalski estaba en silencio mientras analizaba los últimos informes financieros. Un golpe firme en la puerta interrumpió su concentración. Pase, ordenó sin levantar la vista. Rafael entró en la habitación. Su rostro serio contrastaba con su habitual actitud despreocupada. Papá, tenemos que hablar. Algo en el tono de voz de su hijo hizo que Theodor levantara la mirada. ¿De qué? Preguntó. De Prospera Constructora. Un breve destello de sorpresa en los ojos del patriarca fue rápidamente reemplazado por su habitual máscara de control. La empresa que quebró hace años. ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué nunca me hablaste del envolvimiento de nuestra familia en ella? Theodor se recostó en la silla, observando a su hijo con nuevo interés. Veo que has hecho la tarea, las lecciones. Clara tiene algo que ver con esto. Responde la pregunta, papá. Una sonrisa fría apareció en los labios del hombre de negocios. ¿Nunca te interesaron los negocios familiares más allá de lo necesario para mantener tu estilo de vida? ¿Por qué ese repentino interés por el pasado? Quizás porque ese pasado arruinó la vida de personas inocentes, respondió Rafał. Su voz temblaba ligeramente, como el padre de Clara. Ah. Theodor suspiró, como si finalmente comprendiera algo. Así que eso era. Encontró los documentos. ¿Lo sabías?, exclamó Rafał. Todo este tiempo supiste quién era ella. Y por supuesto que lo sabía. Theodor se levantó y se acercó a la ventana. ¿Crees que elegiría una prometida al azar para ti? Clara Nowak es exactamente lo que necesitábamos. Una joven con un carácter fuerte, determinación y motivación personal. Con motivación personal arruinaste la vida de su familia. Creé oportunidades. Corrigió Theodor. Su padre era débil. No supo aprovechar las oportunidades que le di antes de tomar medidas más firmes. ¿Me estás diciendo que arruinaste su vida a propósito para luego usarla en este plan enfermo? Digo que reconocí una oportunidad para resolver 2 problemas. Darte la esposa que necesitas y darle a ella la oportunidad de reconstruir su vida. Rafał rió sin humor. Eres increíble. ¿Cómo puedes ser tan pragmático? Terminó Theodor. Alguien en esta familia tiene que serlo. ¿Crees que los imperios se construyen con sentimentalismos? ¿Y qué te hace pensar que Clara aceptará esto ahora que sabe la verdad? La sonrisa de Theodor se amplió, porque es inteligente. Sabe que en la familia Kowalski tendrá más poder para hacer cambios que como una simple florista. En ese momento, como convocada por la conversación, Regina entró apresuradamente en la habitación.
Señor Kowalski, tenemos un problema. Clara está en la floristería y Theodor levantó una ceja. En la floristería que será demolida mañana para un nuevo proyecto de la empresa. Rafał sintió que la sangre se le congelaba. ¿Qué? Ah, eso. Theodor hizo un gesto indiferente con la mano. Sí, ese terreno será usado para un nuevo complejo comercial. La floristería recibió el aviso de desalojo hace meses. La floristería donde ella trabaja, donde encontró refugio después de que arruinaste su vida. Rafał no podía creerlo. Papá, no puedes. Puedo y lo haré. Es solo negocio, hijo. Clara tiene que aprender eso si quiere ser parte de esta familia. Rafał no esperó a escuchar más. Salió corriendo de la habitación, dejando a Theodor con una sonrisa satisfecha en el rostro. En la floristería Primavera, Clara abrazaba a la señora Sofía, que lloraba desconsolada. Tiene que haber algo que podamos hacer, decía Clara con ansiedad, revisando los documentos de desalojo. No hay, cariño. La anciana se secó las lágrimas. Lo intentamos todo. Abogados, apelaciones, son demasiado poderosos. ¿Quiénes son? Preguntó Clara, aunque ya sospechaba la respuesta. Las empresas Kowalski, respondió Rafał desde la puerta, haciendo que ambas se giraran. ¿Lo sabías? Preguntó Clara. Sus ojos verdes brillaban con ira. No. Se acercó más. Acabo de enterarme. Clara, yo... No. Le levantó la mano para detenerlo. Primero mi padre, ahora la señora Sofía. Tu padre no parará hasta destruir todo lo que es importante para mí. No es así, ¿no? Entonces dime, Rafał, ¿cómo es? Porque desde mi perspectiva parece que tu padre eliminó metódicamente cada pedazo de mi vida pasada antes de la boda. Rafał se pasó la mano por el cabello, desesperado. Puedo intentar hablar con él. No tienes que hacerlo. Clara enderezó los hombros, en su mirada había una nueva determinación. Yo misma hablaré con él. Clara, espera. La boda es en una semana, Rafał. Es hora de que tu padre aprenda que la nuera que eligió no es tan fácil de manipular como pensaba. Cuando Clara salió de la floristería, Rafał la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Su padre había planeado cada movimiento, cada elemento de este juego. Pero tal vez, solo tal vez, no valoró la fuerza de la mujer que introdujo en su familia. La pregunta era, cuando el polvo se asiente, ¿qué quedará? ¿El imperio Kowalski? ¿Un matrimonio que apenas comenzaba a tener sentido? ¿O solo las ruinas de otro sueño, destruido por el poder y las ambiciones? El sonido de los tacones de Clara resonaba por los pasillos de los edificios de las empresas Kowalski, mientras caminaba decidida hacia el despacho de Theodor. Regina intentó detenerla en la recepción, pero algo en la mirada de la joven hizo que se echara atrás. Señor Nonowak, el señor Kowalski está en una reunión importante, intentó argumentar la secretaria. Perfecto, respondió Clara sin dudar, abriendo las puertas dobles. Theodor realmente estaba en una reunión con 3 directores cuando Clara irrumpió en la habitación. Su expresión de sorpresa pronto se transformó en una sonrisa calculadora. Señores, ¿podemos continuar nuestra discusión más tarde? Pidió cortésmente. Los directores se retiraron rápidamente, lanzando miradas curiosas a Clara. «¡Qué entrada tan dramática!», comentó Theodor, recostándose en la silla. «Veo que ya te enteraste de la floristería». «¿Por qué?», preguntó Clara, su voz controlada a pesar de la ira que hervía en su interior. ¿No fue suficiente arruinar el negocio de mi padre? Ah, entonces Rafał te contó sobre nuestra conversación, señaló la silla. Siéntate, Clara, hablemos como adultos. Prefiero estar de pie, como quieras. Theodor se levantó y se acercó a su barra. ¿Un trago? Deja de jugar, señor Kowalski. Todo esto lo planeaste, ¿verdad? Elegirme a mí la floristería. Todo es parte de tu plan. Plan es una palabra fuerte. Se sirvió whisky. Prefiero llamarlo estrategia familiar. ¿Familiar? Clara se rió sin humor. Arruinaste a mi familia. Ofrecí alternativas a tu padre, respondió Theodor, su tono endurecido. Eligió el camino más difícil. ¿Qué alternativas? Rendirse a tus esquemas. Convertirse en otra de tus empresas fantasma. Tu indignación es comprensible, pero mal dirigida. Bebió un sorbo de su trago. Todo lo que hice, cada decisión que tomé, fue dictada por el futuro, el legado que estoy construyendo. ¿Y eso justifica destruir a otras personas? Las otras personas son débiles. Clara, tú no lo eres. La miró intensamente. Por eso te elegí. Vi en ti la misma fuerza que vi en mí cuando empecé. La diferencia es que tú aún tienes principios. ¿Y eso te molesta? Al contrario. Es exactamente lo que Rafał necesita. Lo que las empresas Kowalski necesitan. Clara sintió que su estómago se revolvía. Así que eso era. ¿Solo soy otra inversión? Eres el futuro de esta familia. Corilló Theodor. Sí, una mujer fuerte que enderezará a mi hijo y honesta, que limpiará nuestro nombre cuando sea necesario. ¿Y la floristería? ¿También es parte de tu genial plan? Es solo una prueba. Se encogió de hombros. Quiero ver hasta dónde llega tu lealtad. ¿Lealtad? Clara se acercó al escritorio, apoyando las manos en la superficie. No tienes idea de lo que es la lealtad. La lealtad es lo que me mostró la señora Sofía, dándome una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Es lo que tienen las personas en el refugio, compartiendo entre ellos lo poco que tienen. Muy conmovedor, sonrió condescendientemente. Pero en el mundo real, lo interrumpió Clara.
Hay gente como tú que confunde poder con derecho, que piensa que el dinero justifica todo. Y gente como tú que todavía cree en cuentos de hadas. No, se enderezó. Gente como yo que ya no tiene nada que perder. Algo en el tono de Clara hizo que la sonrisa de Theodore temblara. ¿Qué quieres decir? Que cometiste un error al elegirme. Tomó su bolso. Me diste acceso a todo lo que necesitaba para revelar tus esquemas. Cada documento, cada prueba. No lo harías. Entrecerró los ojos. También destruirías a Rafał. ¿Rafał? Sonrió. Rafał ya sabe todo, Y a diferencia de ti, eligió el lado correcto. Como llamado, Rafał entró en la habitación en ese momento. Sus ojos se encontraron con los de Clara antes de fijarse en su padre. Las denuncias ya han sido presentadas, Anunció. Todas las pruebas han sido entregadas a la fiscalía. Theodore palideció. No puedes. Puedo y lo hice. Se acabó, papá. Todos los esquemas, todas las manipulaciones. No entienden. Theodore golpeó el escritorio con el puño. Todo lo que construí se basó en mentiras, terminó Clara. Pero aún hay tiempo para arreglarlo, empezando por la floristería. Theodore miró largo. Deja que su imperio se desmorone ante sus ojos. Finalmente cayó en la silla. ¿Qué quieren? Primero, Rafał tomó la iniciativa. La floristería se queda donde está. Segundo, un fondo de compensación para todas las empresas afectadas por tus esquemas, incluida la familia de Clara. Y tercero, añadió Clara, renunciarás a la presidencia. Es hora de que una nueva generación tome el mando. Una generación que entienda que el éxito no justifica destruir vidas. ¿Y si me niego? Entonces las pruebas irán a los medios, dijo Rafał con firmeza. Tu elección. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente Theodore tomó un bolígrafo. Has ganado, susurró. Quizás elegí mejor de lo que pensaba. Mientras salían juntos del despacho, Rafał tomó la mano de Clara. Fuiste increíble, susurró. Lo fuimos, lo corrigió ella, apretando su mano. Y aún tenemos una boda que planear. ¿Todavía quieres casarte conmigo? ¿Después de todo esto? Clara se detuvo, girándose para mirarlo. Ahora más que nunca, pero no por un contrato, no por tu padre. Por nosotros, terminó él. Una sonrisa sincera iluminó su rostro. En el ascensor, bajando hacia una nueva etapa de su vida, Clara se dio cuenta de que a veces las mejores historias de amor nacen en las circunstancias más inesperadas y que a veces hay que perderlo todo para encontrar algo mucho más valioso. Los días que siguieron a la confrontación con Theodore fueron una verdadera revolución en las empresas Kowalski. Rafał asumió oficialmente el cargo de presidente y Clara estuvo a su lado como consultora especial de Dusrek Proyectos Sociales, un puesto que insistió en tener antes de la boda. En la floristería Primavera, la señora Zofia no podía contener las lágrimas al leer el nuevo contrato de alquiler, ahora con una tarifa reducida y un plazo extendido por 10 años. No puedo creerlo. La anciana abrazó a Clara por 10ª vez esa mañana. ¿Cómo lo lograste, cariño? Clara intercambió una mirada cómplice con Rafał, que observaba la escena apoyado en el marco de la puerta. Digamos que aprendí a negociar con los Kowalski, y los Kowalski aprendieron a negociar conmigo. Clara sonrió, sacando un sobre de su bolso. Queremos transformar la floristería Primavera en un espacio compartido. Usted seguiría siendo la propietaria principal, pero ofreceríamos capacitación y empleo para personas en situaciones difíciles. Como proyecto piloto, explicó Rafał. Si funciona, podríamos expandirlo a otros negocios locales. La señora Zofia los miró, sus ojos llenos de lágrimas. Forman una pareja maravillosa, ¿saben? Cuando viniste por primera vez aquí, señaló a Rafał, pulido y torpe con flores. Pensé, oh, problema. Rafał rió recordando su primera visita a la floristería unos días antes. Había venido a buscar a Clara tras una reunión especialmente tensa sobre cambios en la empresa. ¿Y ahora? Preguntó divertido. ¿Ahora? La anciana sonrió. Ahora ya sabes la diferencia entre un lirio y una margarita, y eso es progreso. Clara observaba esas interacciones con calidez en el corazón. Las últimas semanas habían cambiado a Rafał de una manera. El playboy se había convertido en un hombre decidido a cambiar algo. ¿Clara? La voz de Regina interrumpió sus pensamientos. La asistente entró en la floristería, llevando su inseparable carpeta. Perdona que interrumpa, pero tenemos la última prueba del vestido en una hora. ¿Ya? Clara suspiró. El tiempo vuela. 3 días, recordó Regina. 3 días para la boda. Rafał se acercó a Clara, tomando su mano. Aún tienes tiempo para echarte atrás, ¿sabes? Después de todo el trabajo que puse en organizar esta fiesta, Regina protestó aterrada. Clara rió, apretando la mano de Rafał. Creo que ahora ya es demasiado tarde. Estás comprometido conmigo, Kowalski. Ese es el plan, sonrió, inclinándose para besar su frente. Ese gesto tierno, tan natural y espontáneo, hizo que Clara se diera cuenta de cuánto las cosas habían cambiado. Lo que comenzó como un acuerdo de negocios se había transformado en algo mucho más profundo. Más tarde, en el taller de costura, mientras la modista hacía los últimos ajustes al vestido, Clara recibió una visita inesperada. ¿Puedo entrar?, preguntó Theodore Kowalski desde el umbral. Clara dudó un momento, pero asintió. Desde la confrontación en su despacho casi no se habían hablado. Te ves hermosa, comentó, observándola en el espejo. Gracias, respondió con cautela. ¿Algún problema con los documentos del fondo de compensación? No, se acercó. Vine a disculparme. Clara se giró para mirarlo, sorprendida. Cuando te elegí, continuó. Pensé que solo encontraba a alguien lo suficientemente fuerte para controlar a mi hijo. No entendí que estaba trayendo a alguien que podría cambiar toda nuestra familia. Señor Kowalski, llámeme Theodore, la interrumpió suavemente. Después de todo, en 3 días oficialmente serás mi hija. Clara sintió lágrimas en los ojos. ¿Ya no está enojado?
¿Enojado? Sonrió tristemente. Clara, tú y Rafał hicieron lo que yo debería haber hecho hace años. Pusieron fin a los juegos de poder, a las manipulaciones, transformaron mi legado de destrucción en algo positivo. Todavía hay mucho por hacer, como notó. Así es, asintió. Y por eso vine. Quiero ayudar, si me lo permites. No como presidente, no como controlador, sino como familia. Clara miró al hombre frente a ella. En los últimos días, Theodor Kowalski parecía envejecido por años, pero había algo diferente en sus ojos, una humildad que nunca antes había visto allí. Familia, repitió la palabra, probando su peso. Creo que podemos intentarlo. Theodor sonrió, y por primera vez, desde que Clara lo conocía, esa sonrisa llegó a sus ojos. «Sabes», comentó mirándola en el espejo, «me recuerdas a Elena, la madre de Rafał. Ella tampoco temía enfrentarse a mí cuando estaba equivocado». Clara sintió que su corazón se apretaba. Era la primera vez que mencionaba a su esposa fallecida. ¿Cómo era? Fuerte, valiente, decidida a hacer lo correcto. Describió con voz suave por los recuerdos. Exactamente como tú. Cuando Theodor se fue, dejando a Clara sola con sus pensamientos, se dio cuenta de que este matrimonio, arreglado, se había transformado en algo mucho más grande, de lo que ella o Rafał podrían haber imaginado. No era solo la unión de dos personas, sino la reconciliación de una familia, el comienzo de una nueva era para los Kowalski. Y en 3 días, cuando caminara hacia el altar, no sería por un contrato o una obligación, sería por amor. No solo a Rafał, sino a todo lo que podrían construir juntos. La mañana antes de la boda, Clara se despertó antes del amanecer. Era su último día en el refugio de San Francisco, y cada objeto, cada rincón de la pequeña habitación compartida parecía guardar una historia especial. La señora María aún dormía en la cama contigua, su sueño tranquilo después de años de preocupaciones. Gracias al fondo de compensación de los Kowalski, finalmente cumpliría su sueño de tener una casa propia. ¿No puedes dormir? Preguntó en voz baja Janek, un joven que sería operado la próxima semana, de pie en la puerta de la habitación. Clara sonrió dándole señal para que entrara. Demasiados pensamientos en la cabeza. ¿Estás nerviosa por mañana? Sorprendentemente, no, respondió sorprendida por su propia calma. Creo que por primera vez en mi vida estoy segura de lo que hago. Janek se sentó al borde de la cama. ¿Sabes, cuando llegaste aquí, tan destrozada por perderlo todo, nadie habría pensado que algún día serías la señora Kowalski? Y todavía no puedo creer que esto haya pasado por un ultimátum. Clara rió suavemente. La vida tiene una forma curiosa de hacer bromas. Clara, Regina apareció en la puerta, con aspecto aterrorizado por la simplicidad del refugio. ¿Qué haces todavía aquí? Tenemos 1000 cosas que hacer. Regina, son las 6 de la mañana, protestó Clara. Exacto. Y la prueba de la ceremonia es a las 10. Luego el almuerzo con las damas de honor, la última prueba del peinado, la revisión final de la decoración. Está bien, está bien. Clara se levantó comenzando a recoger sus humildes cosas. Solo dame unos minutos para despedirme. Mientras Regina esperaba impaciente en el pasillo, Clara abrazó a cada uno de los residentes del refugio que ya estaban despiertos. No eran solo conocidos, eran su familia elegida, personas que la habían acogido cuando más lo necesitaba. No te olvides de nosotros cuando seas una gran dama, bromeó el señor Joseph el portero. ¿Cómo podría? Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Ustedes son parte de lo que soy. En el coche, camino al salón de belleza. Clara recibió un mensaje de Rafał. ¿Lista para el caos que Regina ha planeado? ¿Para hoy? Nacimos listos, respondió sonriendo al teléfono. El día pasó en un torbellino de actividad. La prueba de la ceremonia fue una mezcla de emociones. Ver el lugar decorado, practicar los votos, coordinar a las damas de honor. La señora Zofia, a quien Clara insistió en incluir entre las damas, lloraba cada 5 minutos. Durante el almuerzo con las damas en un restaurante elegante, Clara observaba con asombro cómo sus dos mundos se mezclaban. Los amigos del refugio conversaban con los directores de la empresa, compartiendo su historia. Con historias y risas. Rafał, sentado a su lado, parecía igualmente encantado con la escena. ¿Puedes creerlo? Le susurró al oído. Hace 2 meses estaba en algún club, desperdiciando mi vida. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Preguntó ella. Ahora estoy aquí completamente, enamorado de una florista obstinada que ha puesto mi mundo patas arriba. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. Era la primera vez que usaba la palabra. ¿Enamorado? ¿Obstinada? Fingió indignación. Mira quién habla. Heredero rebelde. Exheredero rebelde, corrigió él. Ahora soy un empresario responsable. Muy bien que casi sea así. Todavía tienes tiempo para escapar, bromeó ella, repitiendo sus palabras de hace unos días. Ni pensarlo. Rafał apretó su mano bajo la mesa. Estás atada a mí, Novak. La tarde transcurrió en los últimos preparativos. Durante el ensayo final, el peinado, Clara apenas reconocía a la mujer en el espejo, no por los productos caros ni el peinado elaborado, sino por el brillo en sus ojos, la felicidad que irradiaba desde su interior. Perfecto, anunció Regina, finalmente satisfecha. Ahora solo falta Reggie. Clara la interrumpió suavemente. Todo está perfecto. Has hecho un trabajo increíble. La asistente se detuvo sorprendida por el cumplido. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Sabes, Clara, cuando el señor Kowalski me pidió organizar esta boda, pensé que sería solo otro evento más, pero tú y Rafał lo convirtieron.
en algo especial. Al final del día, cansada pero feliz, Clara regresó al apartamento que Regina había preparado para ella en su última noche de soltera. En la sala la esperaba una sorpresa. Decenas de ramos de flores, todos hechos por el equipo de la floristería Primavera. Entre las flores había una tarjeta escrita a mano por Rafał, para la mujer que me enseñó que a veces hay que perderlo todo, para encontrar lo que realmente importa. Y mañana comenzamos nuestra verdadera historia. Con amor, tu ex Playboy retirado. Clara sonrió, guardando la tarjeta cerca del corazón. Mañana sería un nuevo comienzo, no solo para ella y Rafał, sino para todos los que formaban parte de sus vidas. Un comienzo construido no sobre contratos ni ultimátums, sino sobre amor, comprensión y la certeza de que a veces los mejores regalos vienen en los envoltorios más inesperados. Acostada en la cama, Clara cerró los ojos, su corazón lleno de gratitud. El destino realmente tenía una forma extraña de bromear, y no podía estar más feliz por ello. La mañana de la boda comenzó con un cielo azul intenso sobre Varsovia. En el lujoso hotel donde se celebraría la ceremonia, Clara observaba, por la ventana, el movimiento de los proveedores terminando las últimas decoraciones en el jardín. En unas horas, ese espacio se convertiría en el escenario de su unión con Rafał. Esto es para ti. Regina entró en la habitación, llevando una vieja caja de madera. El señor Kowalski me pidió entregártelo personalmente. Clara abrió la caja con cuidado y sintió que su corazón se detenía por un momento. Dentro había un delicado collar de perlas y una nota escrita. Por Teodor. Querida Clara, este collar perteneció a Elena, y antes que ella a mi madre. Es tradición en la familia Kowalski que la novia lo lleve el día de su boda. Elena siempre decía que debía ir a la mujer que hiciera feliz a Rafał. Hoy sé que esa mujer eres tú. Con cariño, Teodor. ¿Necesitas ayuda para ponértelo?, preguntó una voz suave desde la puerta. Era la señora Zofia, ya vestida como dama de honor, sus ojos brillaban de emoción. Mientras la señora mayor abrochaba el collar en su cuello, Clara no pudo contener las lágrimas. ¿Cómo llegué aquí, señora Zofia? A veces parece un sueño. No es un sueño, cariño, sonrió la florista, ajustando el collar. Es el destino. A veces la vida nos lleva por caminos extraños, para llevarnos justo donde debemos estar. La habitación pronto se llenó del equipo de peluquería y maquilladoras. Entre retoques y cuidados, Clara recibía mensajes cariñosos de los residentes del refugio que ya estaban en camino a la ceremonia, todos con ropa nueva donada por Rafał. En otra habitación del hotel, Rafał ajustaba su corbata por 10ª vez. Su nerviosismo era evidente. «Hijo». Teodor entró en la habitación, ya impecablemente vestido con traje. «Es hora». «Papá». Rafał dudó. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno para ella? Teodor se acercó, ayudando a su hijo con la corbata. «Clara no necesita que seas perfecto, Rafał. Ella necesita que seas auténtico, como has sido estos últimos meses. Realmente la elegiste bien», sonrió Rafał. «Aunque por razones equivocadas, a veces hacemos lo correcto por razones equivocadas». Se encogió de hombros Teodor. Lo importante es que al final el amor encontró su camino. En el jardín los invitados comenzaron a llegar. Era una mezcla especial. Directores con trajes caros sentados junto a los residentes del refugio, todos unidos para celebrar una historia de amor, que superó todas las expectativas. Cuando comenzó la música, Rafał sintió que su corazón se aceleraba. Al inicio del sendero decorado con flores apareció Clara, una visión de belleza y gracia en su vestido blanco, el collar de perlas Kowalski brillando en su cuello. Sus miradas se encontraron, y en ese momento todo el resto del mundo pareció desaparecer. Ya no eran el heredero rebelde y la florista obstinada. Eran simplemente Rafał y Clara, dos corazones que se encontraron en medio del caos. Clara caminaba lentamente por el sendero. Cada paso la acercaba a su futuro. Vio a la señora María llorando en silencio, a Hanek sonriendo, a la orgullosa señora Zofia intentando sin éxito contener las lágrimas. Vio a Regina, usualmente tan serena, secándose discretamente los ojos. Y vio a Teodor, el hombre que comenzó todo con un ultimátum, mirándola con auténtico orgullo paternal. Al llegar al altar, Rafał tomó su mano, sus ojos brillando de emoción. «Eres hermosa», susurró. «Tú tampoco luces nada mal», sonrió ella, apretando su mano. El oficiante comenzó la ceremonia, pero Clara apenas escuchaba las palabras. Estaba absorta en la mirada de Rafał,
recordando cómo llegaron a ese momento. De un acuerdo de negocios al amor verdadero, de extraños a almas gemelas. Ahora, el voto de los novios, anunció el oficiante. ¿Rafał? Rafał respiró hondo, sus ojos fijos en Clara. Cuando mi padre me dio un ultimátum para casarme, pensé que era el fin del mundo. No sabía que era solo el comienzo de una vida que nunca supe que deseaba, al lado de una mujer que me enseñó el verdadero significado de la fuerza, la dignidad y el amor. Clara, no solo cambiaste mi vida, me diste una razón para ser mejor cada día. Y prometo pasar el resto de mis días intentando ser digno del amor que me das. Clara luchaba contra las lágrimas mientras comenzaba su voto. Rafał. Nuestro comienzo fue especial. Todos rieron, pero cada momento desde entonces ha sido un maravilloso descubrimiento. Me mostraste que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, que la familia no es solo sangre, sino elección. Prometo elegirte cada día, apoyar tus sueños y construir a tu lado una historia aún más hermosa que cualquier cuento. Cuando intercambiaron los anillos y el oficiante los declaró marido y mujer, el beso que selló su unión fue algo más que un gesto de amor. Fue una promesa de un futuro construido sobre la verdad, el respeto y la comprensión mutua. En la primera fila, Theodor Kowalski observaba la escena con lágrimas en los ojos, pensando en cómo su plan para salvar a su hijo, mediante un matrimonio arreglado, se transformó en algo mucho más grande. A veces pensó, los mejores regalos de la vida vienen disfrazados de problemas por resolver. La recepción de la boda se celebró en los salones del hotel, donde las decoraciones combinaban elegancia con toques personales, que reflejaban la historia única de la pareja. Pequeños ramos de la floristería primavera adornaban cada mesa. Sus flores, contando silenciosamente la historia de dónde todo comenzó. Atención, por favor. Theodor Kowalski se puso de pie, levantando su copa. Como padre del novio, tengo el privilegio de hacer el primer brindis por los recién casados. Clara y Rafał, sentados en la mesa principal, entrelazaron sus manos bajo el mantel. ¿Cuándo planeé esta boda?, continuó Theodor, con una sonrisa de satisfacción. Pensé que era un estratega genial. Pensé que estaba salvando a mi hijo y protegiendo nuestro legado. Pero la vida... Miró fijamente. La señora Clara tiene una forma curiosa de mostrarnos nuestra propia ignorancia. Por la sala se escuchó un murmullo de risas. Clara, se dirigió a su nuera. No solo transformaste a mi hijo en el hombre que siempre debió ser, transformaste a toda nuestra familia. Nos enseñaste que la verdadera fuerza no proviene del poder ni del dinero, sino de la capacidad de cambiar la vida de otros. Rafał apretó la mano de Clara, viendo cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Y Rafał, Theodor miró a su hijo. Finalmente me hiciste entender algo, que tu madre siempre intentó inculcarme, que el verdadero legado no está en los imperios que construimos, sino en las vidas que tocamos. Estoy orgulloso del hombre en que te has convertido. Por Clara y Rafał, levantó su copa. Que su unión siga inspirándonos a ser mejores personas. Por Clara y Rafał, repitieron todos los invitados al unísono. Tras el brindis, se abrió la pista de baile. Rafał llevó a Clara al centro del salón para su primer baile como marido y mujer. ¿Eres feliz?, susurró mientras bailaban. Más de lo que podía imaginar, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. La fiesta continuó como un verdadero cuento moderno. La señora Zofia bailaba enérgicamente con los directores de la empresa. Hanek, aún recuperándose, tras una exitosa operación, conversaba con médicos, interesados en ampliar el programa de atención médica gratuita que los Kowalski habían iniciado. En un momento más tranquilo, Clara encontró a Regina sentada sola, observando la fiesta con una sonrisa satisfecha. «¿Sabes?», comentó la asistente cuando Clara se unió a ella. «En todos estos años, organizando eventos, nunca vi algo así. Algo tan... auténtico. Cuando todo comenzó, pensé que sería solo otro matrimonio arreglado de la alta sociedad. Pero ustedes dos», negó con la cabeza, con admiración, «han demostrado que el amor puede nacer en los lugares más inesperados». Clara sonrió, observando a Rafał conversar animadamente con un grupo de residentes del refugio. A veces solo necesitamos una oportunidad para mostrar quiénes somos realmente. Y hablando de oportunidades... Regina sonrió misteriosamente. «Tengo una sorpresa para ti». Le entregó a Clara un sobre dorado. Dentro había documentos oficiales que transformaban el Refugio San Francisco en una fundación, con fondos garantizados por los Kowalski para los próximos 20 años. Fue idea de Rafał.
explicó Regina. Pasó la última semana afinando los detalles. Clara sintió cómo su corazón se llenaba de amor. Buscó con la mirada a su esposo lo extraño y maravilloso que era pensar así en él entre los invitados. Sus miradas se cruzaron a través del salón, y él sonrió. Esa sonrisa que era solo para ella. Más tarde, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, Clara subió al escenario para lanzar el ramo. Pero primero tenía algo que decir. «Este ramo», comenzó, «fue hecho en la floristería Primavera, donde mi historia con Rafał realmente comenzó. Cada flor representa a una persona que nos ayudó a llegar aquí. Gente que nos enseñó que la familia es mucho más que lazos de sangre». Se giró para lanzar el ramo, pero se detuvo. En realidad, sonrió, volviéndose de nuevo. «Creo que sé exactamente quién debería recibirlo». Se acercó a la señora María, que la miraba con lágrimas en los ojos, y le entregó el ramo personalmente. «Para la mujer que me enseñó que nunca es tarde para un nuevo comienzo». La fiesta duró hasta altas horas de la noche. Una celebración no solo del amor de Clara y Rafał, sino de todas las transformaciones que su unión trajo. El antiguo imperio Kowalski se transformaba en algo nuevo. El poder del bien. Un ejemplo de cómo el poder puede usarse para mejorar vidas. Cuando los últimos invitados comenzaron a despedirse, Clara y Rafał se escaparon a la terraza del hotel. Rafał la abrazó, por detrás. «¿Lista para nuestra próxima aventura?» Clara sonrió, apoyándose en él. «Mientras estés conmigo, estoy lista para todo». La suave brisa nocturna traía el aroma de las flores de primavera, recordándoles dónde todo comenzó. Del ultimátum que se transformó en el mayor regalo de sus vidas. 6 meses después de la boda, la floristería Primavera era irreconocible. La pequeña tienda se había convertido en un centro de formación y empleo para personas en situación difícil, conservando su encanto original, pero ahora con una misión mucho mayor. Clara observaba con orgullo cómo la señora Zofia instruía a un grupo de alumnos sobre el cuidado de orquídeas. La floristería empleaba ahora a 15 personas, todas provenientes del programa social iniciado por los Kowalski. ¿Estás pensando en cambiar la oficina del presidente por un delantal de florista? La voz de Rafał sonó detrás de ella, sorprendiéndola con un beso en el cuello. «¿Quién sabe?», sonrió, volviéndose hacia él. «Sería un cambio interesante para la vicepresidenta de la empresa Hatch, Kowalski». El título todavía sonaba extraño para Clara. Después de la boda, ella y Rafał habían reconstruido completamente la gestión de la empresa, mientras él asumía la presidencia con un enfoque más humanitario en los negocios. Ella coordinaba todos los proyectos sociales y de desarrollo sostenible del grupo. Hablando de cambios, Rafał tomó su mano. «Papá acaba de llamar. El primer centro de formación se inaugurará el próximo mes. El Centro de Formación Kowalski, construido en el terreno, que antes ocupaba una de las empresas fantasma de construcción Próspera. Era el proyecto más reciente de la familia. Un espacio dedicado a ofrecer cursos profesionales gratuitos, con prioridad para personas en situación difícil». «¿Cómo va el proyecto del refugio?» «Antof Cheve», preguntó la señora Zofia acercándose. «Excelente», respondió Clara con entusiasmo. «La renovación está casi terminada. En 2 semanas, San Francisco será el primer refugio escuela del país». La transformación del refugio fue idea de Rafał. Además de ofrecer alojamiento, el lugar ahora tendrá aulas, laboratorios de informática y una cocina industrial para cursos de gastronomía. «Y lo mejor», añadió Rafał, «es que la señora María será la coordinadora principal». «¿Quién lo diría?», se rió la señora Zofia. «De residente a coordinadora. Es una verdadera transformación social». En ese momento, el teléfono de Clara vibró con un mensaje de Regina. «Reunión con inversores confirmada para mañana. Están muy interesados en el modelo de negocio social. ¿Sabes qué es lo más increíble? En Tovmer». Clara mostró el mensaje a Rafał. «Otras empresas están empezando a seguir nuestro ejemplo. Es porque tienen una líder inspiradora», respondió él, besándole la frente. El timbre de la puerta sonó, anunciando la llegada de Teodor Kowalski. El patriarca de la familia era diferente, más ligero, más tranquilo. En sus manos llevaba una vieja carpeta. «Clara, cariño». La abrazó con ternura. «Traje algo que tienes que ver». En la carpeta había fotos antiguas de la tienda, de materiales de construcción de su padre. Pero no eran solo fotos. Eran proyectos, sueños, que él tenía sobre la expansión del negocio. «Lo encontré en los archivos de la empresa», explicó Teodor. «Tu padre fue un visionario, Clara, y creo que ha llegado el momento de realizar sus sueños».
Clara miró interrogante a Rafał, quien sonreía como si ya supiera de qué se trataba. ¿Qué están tramando? ¿Y qué te parece? Comenzó Rafał. ¿Convertir esos proyectos en realidad? Una red de tiendas de materiales de construcción con énfasis en la sostenibilidad y la responsabilidad social. El apellido de tu padre merece ese legado. Clara sintió lágrimas en los ojos. Nueva hija, nueva familia. Corrilló Teodor suavemente. Porque ahora eso es lo que somos. En la acera frente a la floristería, Honek caminaba con un grupo de apoyo para jóvenes, en proceso de recuperación. Otro proyecto nacido de la transformación de los Kowalski. Les saludó con entusiasmo, su cicatriz de la operación apenas visible. Ahora, es increíble cómo todo cambió en tan poco tiempo. Reflexionaba Clara observando el tráfico. Todo el barrio era diferente, más vivo, más lleno de esperanza. Tú cambiaste todo. Rafał la abrazó por detrás. Cambiaste la empresa, cambiaste nuestra familia, me cambiaste a mí. Cambiamos, lo corrigió ella, volviéndose en sus brazos. Juntos. Y aún tenemos mucho por cambiar, sonrió él. Esa sonrisa que aún aceleraba el latido de su corazón. Esa noche, durante la cena semanal familiar, que ahora incluía no solo a los Kowalski, sino también a la señora Zofia, la señora María, y muchos otros que se habían convertido en parte integral de sus vidas, Clara observaba las animadas conversaciones, las risas, el amor, que fluía libremente entre todos. El ultimátum que Teodor le dio a Rafał meses atrás ahora parecía un regalo del destino. Lo que comenzó como un acuerdo de negocios se transformó en una revolución de amor, propósito y transformación social. ¿En qué piensas?, susurró Rafał en su oído. Clara sonrió entrelazando sus dedos con los de él. En cómo a veces hay que perderlo todo para encontrar algo mucho más grande. Y en cómo a veces, terminó él, un ultimátum puede ser el comienzo del mejor capítulo de nuestra vida. El futuro se extendía ante ellos como un libro en blanco, listo para más historias de amor, superación, dificultades y transformación. Porque al final no se trataba solo de Clara y Rafał, ni de los Kowalski. Se trataba de cómo el amor verdadero tiene el poder de cambiar no solo a dos personas, sino a toda una comunidad.